Buenas tardes, bienvenidos a esta actividad académica planificada por la Sociedad Venezolana de Cardiología, que intenta un poquito mostrarnos cuál es la dinámica cuando estamos frente a un paciente con una estenosis aórtica severa y tenemos que discutirlo con los diferentes integrantes que pueden participar en el análisis del paciente, de la clínica, de sus imágenes, para llegar a una toma de decisiones con respecto a cuál sería la manera más idónea de tratar al paciente. Entonces, para eso, hemos invitado a un grupo de cardiólogos intervencionistas, al doctor Víctor Rodríguez, al doctor Tovar, al doctor Luis Cresa, a un solo cirujano cardiovascular, y se imaginarán por qué, porque pues, todos los pacientes hoy día les estamos haciendo TAVI, o casi todos. Luego tenemos a nuestras ecografistas estrellas, tenemos a la doctora Anaís Valero y a la doctora Piamo, con quien siempre peleamos en el laboratorio. Y invitamos también a los radiólogos que nos analizan nuestras imágenes tomográficas, nuestros protocolos de TAVI. Andrea, que tiene miedo escénico y se quedó allá abajo, pero Normari se subió y está acompañándonos aquí arriba. Entonces, vamos a tratar de presentar 3 casos. Tenemos un cuarto caso si el tiempo nos da, pero yo creo que con 3 casos va a ser suficiente en el tiempo que tenemos para discutirlo. Y pues vamos a tratar de tener una dinámica de discusión. El cuarto caso es más complicado, entonces por eso no se los mandé. Bueno, comenzamos. Entonces, este primer paciente tiene una estenosis aórtica severa, sintomática. Es un paciente de edad avanzada, de riesgo intermedio y con una fracción de eyección en 48%. Vamos a conocer un poco del caso. Entonces, un hombre de 84 años con estenosis aórtica severa, con disnea de esfuerzo clase funcional 2 y presíncope. Factores de riesgo coronario están dados por su edad, la hipertensión y el género. Tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica no estratificada, deterioro cognitivo vascular, tiene una intervención por un CA espinocelular en la región dorsal. Estos son los medicamentos que toma. Su examen físico, aparte de su soplo aórtico, no había otra cosa que fuese llamativa. Y en su electrocardiograma está en ritmo sinusal con un PR limítrofe, con un QRS en 0,12, con un bloqueo avanzado de rama izquierda, y tiene un Euroscore que le da 5.1. En su imagen ecográfica, pues aparte de tener una fracción de eyección de 48%, una hipoquinesia inferior, hay un septum aneurismático. Los gradientes dan para una estenosis aórtica severa con una velocidad máxima de 4.2 metros, un gradiente medio de 40, insuficiencia aórtica moderada, una válvula mitral con un anillo no dilatado con insuficiencia moderada y una válvula tricúspide con insuficiencia leve con una presión de arteria pulmonar de 55 milímetros de mercurio. Cuando analizamos la angiotomografía, hay una aorta tricúspide con diámetros de 21.8 y 30.5, un anillo con un área de 498. Los diámetros de los senos de Valsalva son adecuados, como ven es una aorta, una válvula un poco desestructurada. La altura de las coronarias es adecuada para un implante de una válvula transcatéter. Hay calcificación esencialmente en los velos. Sus accesos vasculares, si bien tienen una leve tortuosidad y calcificación severa, sin embargo, la femoral común es de 10 milímetros y parecieran adecuados para un abordaje percutáneo. Cuando analizamos su aorta torácica, se ve esta imagen después de la emergencia de la subclavia. Hay un aneurisma de la aorta torácica descendente que está afectando de manera mayoritaria la curvatura mayor de la aorta y tiene 4.7 centímetros de diámetro máximo. Entonces, con estos diagnósticos, una estenosis aórtica severa sintomática, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica no estratificada, deterioro cognitivo de origen vascular, el antecedente de su CA espinocelular, el aneurisma de aorta torácica descendente y el bloqueo avanzado de rama izquierda, en este paciente de 84 años y de riesgo intermedio, quisiéramos ver en el Heart Team qué cosa les llama la atención, qué cosa proponemos para este paciente. Entonces, yo creo que como el cirujano casi que queda descartado en este caso, lo pudiéramos dejar de primero.
para que nos diga cuál es su impresión con respecto al manejo de este paciente. Sí, ¿dónde está el cirujano? Bueno, nada, gracias Carlos por organizar esta discusión de casos, me parece interesantísimo. Lo primero que voy a confesar es que tengo conflicto de interés. Y tengo conflicto de interés porque yo soy fanático de TAVI. Eso mismo decía Máximo de las endoprótesis, ¿oíste? No, por alguna razón Michael Mack es uno de los autores principales del Partners Trial y en todas las diferentes estudios que se han hecho, inclusive en los de bajo riesgo, él figura. Yo creo que la participación de un cirujano dentro del Heart Team es importante, particularmente y sin ir atrás. Este mes estuve involucrado con pacientes míos y también con otros pacientes en 5 TAVI. Entonces, el conflicto de interés mío es que sí creo. Estuve en Venus, 2 Hydra, una Edwards. Entonces, esto que ustedes están defendiendo, aquí no hay fuego cruzado. Yo creo en esto. Entonces, lo primero que diría, un paciente también estudiado con 84 años de edad y con estas características, mi recomendación sin duda sería tratarlo con una válvula transcatéter, tomando precauciones, obviamente con el aorta torácica descendente, en lo cual hay dentro de las casas comerciales que hay en Venezuela, hay sistemas que permiten negociar eso con cierta deflexión. Bien, y el deterioro, ¿tú crees que este paciente que tiene un deterioro cognitivo vascular, si lo sometiese a una cirugía con bomba, pudiese agravarse su condición cognitiva? Sin duda alguna que la circulación extracorpórea puede alterar a los estados cognitivos de los pacientes, así como también una lluvia de calcio después de una valvuloplastia. Yo creo que serían comparables. Hoy en día la circulación extracorpórea y con el manejo de nuestro perfusionista es prácticamente mínimo las complicaciones neurológicas que tenemos y yo quizás las pondría en un mismo nivel de la posibilidad de una válvula muy calcificada, la posibilidad de hacer este procedimiento sin filtro de protección, el empeoramiento, el daño cognitivo que tendría. Digamos, ¿y qué nos va a decir del eco? ¿Tienes algo que comentarnos del eco de este paciente? Hola, buenas tardes. Agradecida por la invitación y de estar con estos compañeros panelistas de lujo. Con respecto al eco, yo siento que muchas veces decimos, mira, que tiene 48% de fracción de eyección. Nosotros, digamos que en nuestra formación, Anaís y yo, compartimos tutores al respecto. Nosotros no solemos decir 48% de fracción de eyección, nosotros decimos está levemente deprimido, está en el límite inferior de lo normal. Eso me lo escribiste tú en el reporte. No. Eso por un lado, y digamos que muy probablemente allí no había ningún problema si está generando gradientes, y digamos no es el caso, porque eso lo vamos a discutir, de hecho, en los casos siguientes, creo. No va a haber ningún problema con la función global de este paciente en el futuro. El otro hecho llamativo o el otro ítem que tocas es la insuficiencia mitral. Insuficiencia valvular mitral, en este caso descrita leve a moderada, tampoco es un impedimento para llevar al paciente al implante de válvula transcatéter, más de hecho creemos que puede haber un compromiso allí eh, de cambios hemodinámicos fundamentalmente debidos a la poscarga, y al nosotros quitar esa poscarga, muy probablemente esa insuficiencia mitral va a disminuir por lo menos en una cruz. Siempre es importante revisar la insuficiencia mitral, su presencia, ausencia e inclusive severidad y mecanismo, porque a veces pueden ocurrir algunos accidentes durante el implante de la válvula, con las guías, con la manipulación, pues siempre pueden ocurrir algún accidente, y es por eso que nosotros tenemos que hacer una evaluación exhaustiva de la insuficiencia mitral digamos, en el preimplante, si hubo posdilatación, predilatación o no, y por supuesto en el posimplante inmediato. O sea, digamos que es una rutina en los 3 momentos ilustres del ecocardiografista, revisar no solamente la válvula, sino también revisar qué es lo que ocurre con la válvula mitral. En dos palabras, digamos, si fuera degenerativa, si no es funcional, ¿tú te inclinarías más a que lo operaran, le cambiaran la válvula aórtica y hicieran algún tipo de reparación en la mitral? O incluso, no siendo funcional, ¿te inclinarías a que fuese un TAVI? No, yo me inclino a que vaya al TAVI. Ok. Y el tercer punto, nos vamos a darle algo a Anaís, que también es ecocardiografista, que es sobre
Eh, y estudió, yo no estudié. Ella estudió bastante. Sí, ¿verdad? Mira, es sobre el asunto este del tabique, del aneurisma del tabique interauricular, que es como que capcioso ahí, eso es como una concha de mango. ¿Tú qué piensas? Nos lo pusimos nada más porque la imagen era bonita, no había más nada Primero, detrás como de dice el doctor que habló, dijo que es un paciente que es claro para TAVI. Ahora, la factibilidad de algunas otras cosas. La insuficiencia mitral, por la imagen del eco que vi, tiene bastante calcio en el anillo, es una válvula calcificada y el señor tiene un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Sí, habría que evaluar de verdad si hay un daño estructural de la válvula que no vaya a mejorar esa insuficiencia con el TAVI. Igual es un paciente que no va para cirugía, así que hay que ofrecerle lo más que se pueda de forma percutánea. Si quedara una insuficiencia después del TAVI, se podría corregir también de forma percutánea. Estos pacientes normalmente tienen, la mayoría de los pacientes con insuficiencia mitral tienen y estenosis aórtica, es frecuente conseguirlos así, pero también es frecuente que en más de un 50% resuelvan o se reduzcan después del TAVI. Con respecto a los trastornos de contractilidad, bueno, a la hipocinesia o a la fracción de eyección reducida, creo que es un paciente que habría que hacerle coronariografía, porque si ese paciente se le hace el TAVI y no se le hace más nada, probablemente esa función ventricular no va a mejorar si tiene un componente isquémico importante. Y en cuanto al aneurisma, bueno, un paciente que tiene ya deterioro cognitivo, habría que revisar si ese aneurisma tiene algún tipo de shunt, revisarlo, no porque tenga 84 años se puede desestimar eso, y evaluarlo de manera multidisciplinaria para que su calidad de vida pues sea un poco mejor después del TAVI también. Bueno, esa es mi opinión. Simón. Gracias, Carlos. Mira, ¿tú crees que si yo te muestro las coronarias, cambiaría el plan? ¿Pudiese cambiar el plan? Estás loco por hablar. Ya vamos. No, yo creo que no va a cambiar el plan de este paciente. Si está de acuerdo en implantarle un TAVI, los cirujanos, los cardiografistas, yo con más razón, ¿no? Yo creo que hay que ver las coronarias necesariamente, hay que saber cómo están las coronarias, pero ayer vimos una charla precisamente que en esta sala el doctor Cuedo decía que se puede hacer antes, durante o después, o no hacer la revascularización. Yo creo que particularmente no va a cambiar la indicación de poner la válvula. Lo que sí me llama la atención es que hay un aneurisma inmediatamente después de la subclavia y que esa aneurisma tiene trombo. Yo creo que hay que insistir mucho en la protección cerebral, que va a ser un problema para este paciente. Por lo demás, de acuerdo a la guía, tiene indicación formal de TAVI. Y por el bloqueo avanzado de rama izquierda, tratar de hacer un implante alto, de buscar una válvula que tenga menos probabilidad de marcapaso. Con respecto al tratamiento del paciente, estaba con betabloqueantes y clonidina, ¿sí? Sí. Sertralina y Sí, pero como antihipertensivo, lo ideal no es tenerlo con ese tipo de antihipertensivos de acción central, tienen un efecto vasodilatador marcado y puede empeorar los síntomas del paciente. Y es importante recordar que los tratamientos a elección para ese tipo en estas condiciones son los IECA o los ARA2. Entonces, dejar la clonidina como última opción, siempre sabiendo que la misión es mantener al paciente lo más normotenso posible dentro de su patología, porque los niveles de normotensión en los pacientes con estenosis aórtica no son los mismos quizás que los pacientes que no tengan estenosis aórtica. Entonces, mucho cuidado también con el manejo de la tensión en estos pacientes. Muy bien. Luis, vemos la coronaria. Este paciente, pues con esta aproximación, siguiendo lo que recomendó Torrealba, que es al final el que siempre decide que vamos a... Le hicimos una coronariografía y se llevó a un TAVI minimalista con una Sapien 3 de 26 milímetros transfemoral. Y en el plan, pues se hizo con anestesia, con sedación consciente, local. El acceso principal fue femoral derecho para una introductor 14 French, el acceso secundario femoral izquierdo, marcapaso temporal por la femoral izquierda, se hizo coronariografía, se usó una guía con FIDA
No se hizo valvuloplastia previa al implante de la válvula. Ese fue el sistema que utilizamos y se llevó a una sobredimensión de 8.8% y esa fue la proyección en que trabajamos. Entonces, esta es la forma un poquito como se seleccionó la válvula. Y vamos a las coronarias. Las coronarias, como era de esperarse, pues la coronaria derecha está ocluida. Hay una lesión de tronco muy calcificada que nosotros gradamos en un 40%. Hay un ramus muy grande y una circunfleja bastante pequeña. Hicimos estas 3 proyecciones, que fue lo que nos mostró un poquito las coronarias, muy calcificado. No le hicimos ninguna evaluación funcional a esta lesión, y si alguien cree que se le deberíamos hacer, bienvenido que lo mencione. Y esa es la inyección de la coronaria derecha que estaba ocluida. Bueno, primero que nada, felicitaciones por la iniciativa y muchas gracias por la invitación. De verdad, un placer y un privilegio poder compartir con un grupo de panel y los moderadores. Yo quería hacer un comentario complementando lo que han dicho mis colegas, de unas palabras que repitió mucho el doctor Crivier en sus últimas conferencias antes de fallecer hace pocos meses. Y él decía que él tuvo el privilegio de ver la evolución del fenómeno de la TAVI y de haber sido la primera persona que implantó una válvula transcatetre en un paciente. Él dijo que cuando eso inició, la TAVI era una terapia que estaba únicamente destinada o dirigida a los pacientes que los cirujanos no querían operar. En el 2023 se había llegado al punto de que la TAVI o la situación con la estenosis aórtica en el 2023 es que los pacientes que van a cirugía son los que el hemodinamista por alguna razón no le quiere aceptar. En este caso en particular, y bueno, ahí me saltó la diapositiva de que lo hicieron, o sea, que ya hicieron el procedimiento de TAVI. Quizás cuando tienes un paciente de riesgo intermedio, como en este caso, lo que hay que evaluar es qué riesgo o qué complejidad tendría que ser el procedimiento de TAVI, basado en un trabajo multidisciplinario, los ecografistas, por eso está también la doctora especialista de imágenes, ver la tomografía y ver realmente qué riesgo. Ya sabemos que el riesgo quirúrgico es intermedio y eventualmente el cirujano lo podría operar si nosotros le decimos, mira, yo hacerle una TAVI a este paciente por estas y estas condiciones, es muy complejo, muy retador y sería mejor que tú lo operaras. No es el caso del paciente, pero si tuviéramos un paciente de riesgo intermedio con una aorta bicúspide, calcificación severa, coronarias bajas, bloqueo de rama derecha previo, entonces estamos hablando de un procedimiento de TAVI que lleva una mayor complejidad de un procedimiento relativamente estándar. Y con las coronarias también voy a tomar palabras de otra gente que sabe más que yo de esto, que eh, de la manera más sencilla que se puede manejar el tema de las coronarias es, si las coronarias no han echado broma hasta ahorita, déjalas tranquilas. Y este señor vemos que tiene una enfermedad arterial coronaria difusa, compleja, calcificada, o sea, realmente pretender a un paciente con estenosis aórtica severa poner a revascularizar eso, yo particularmente no me inclinaría mucho. No sé qué hicieron al final ustedes. Víctor, ¿qué nos dices? Bueno, muchísimas gracias por la invitación al comité organizador. De verdad que el evento ha sido todo un éxito. Bueno, ya me queda poco por hablar, porque ya todo el mundo lo ha dicho. Pero bueno, para hacer un pequeño resumen, paciente de 84 años, que tenga primero la indicación de resolver el problema de la válvula. Eso es lo primero que hacemos antes de decir si va para TAVI o para cirugía. Nuestro jardín, bueno, ¿tiene indicación o no? Bueno, tiene más de 4 metros de velocidad y tiene más de 40 de gradiente medio, por lo cual hace un diagnóstico de estenosis aórtica que además es sintomática, estaba subrayado, y tiene indicación de resolver el problema de la válvula. Ahora, ¿vamos a TAVI o vamos a cirugía? Es el segundo planteamiento. El paciente de 84 años, no tengo ninguna duda que la primera aproximación en un paciente de riesgo intermedio con una anatomía favorable es para TAVI, no tengo la menor duda. Algunos comentarios. El hecho de que tenga bloqueo de rama izquierda no es predictor para necesitar un marcapaso. Los que son predictores son los bloqueos de rama derecha. Hay 3 grandes predictores en TAVI para que vayan a necesitar un marcapaso, que son el bloqueo de rama derecha, porque en TAVI, en la cirugía, lo que bloquean es la rama izquierda y ya está bloqueada, o sea, no podemos bloquearla más. El segundo predictor es la altura de la técnica de colocar la válvula. Si es profunda, tiene más incidencia de bloqueo de rama izquierda. Una derecha, pues va un bloqueo AV completo.
Y el tercero es el tipo de válvula balón expandible o autoexpandible, que todos sabemos que las autoexpandibles tienen mayor incidencia de bloqueo. Eso con respecto al electro. La verdad que a mí el electro no me preocupa en este caso en particular. El otro elemento que es muy importante es el aneurisma de la aorta torácica descendente. Las guías dicen con una indicación 1B y nivel de evidencia C que necesita más de 55 milímetros para ser tratado de manera quirúrgica o percutánea. En este caso sería para percutánea en todo caso. Sin embargo, leí que tenía 47 milímetros, por lo tanto ese aneurisma no tiene indicación de tocarla. Sin embargo, está justo en el ángulo de ataque de una válvula no, que no tenga sistema deflectante, sino autoexpandible, y eso lo hace muy peligroso porque precisamente las válvulas autoexpandibles que no son deflectantes van a ir directamente, si quieres poner la tomografía para que vean lo que estoy hablando, y fíjense dónde queda, y ese es el sitio donde la válvula va a chocar o va a tender a irse, de tal manera que habría algún riesgo pues, de complicaciones a ese respecto. Entonces yo no tengo duda que yo optaría por una válvula balón expandible, deflectante, mi vía oblicuo-izquierda cuando esté cerca de la aorta descendente, hago deflectación completa, y no solamente eso, ustedes usaron una guía Confida, que es una guía de mediano soporte. Yo en este caso en particular me inclinaría a usar una Londerquist de alto soporte para tener un poco más de control sobre la válvula. No creo que cambie mucho, pero igual sería mi aproximación. Entonces, eso con respecto al aneurisma no tendría ningún problema. Y bueno, me imagino que el cáncer espinocelular es algo controlado, tenemos que ver que si el paciente tiene expectativa de vida mayor de un año, calificaría para un TAVI. Si la expectativa de vida, porque tiene un cáncer metastásico, porque etcétera, pues simplemente se lleva tratamiento médico. Yo creo que eso es más o menos resumen lo de este caso. Luis, tú que tienes, ok, tú que tienes bastante experiencia con el tema de los sistemas de protección embólica de TAVI. En los estudios que hay publicados, lamentándolo mucho, y específicamente con el PROTECT, no se han identificado subgrupos de pacientes que se beneficien específicamente de que tú hagas protección embólica. O sea, así como yo pensaba, no, que si voy a hacer un valve in valve, entonces ahí se lo pongo, pero es todo especulativo, porque en los estudios no se ha demostrado que subgrupos específicos, si le hacemos protección embólica, van a tener menos stroke. ¿Qué opinas tú de tener que proteger a este paciente por la presencia de ese aneurisma en la aorta torácica descendente? Primero, comentándolo del Protect Tower, ciertamente había mucha expectativa en la comunidad médica y en particular en los que hacemos procedimientos de TAVI para los resultados del estudio en cuanto a la indicación de a qué paciente se beneficiaría más de utilizar la terapia. O sea, porque antes del estudio había como 3 grupos, a todos, a ninguno, indecisos. Salieron los resultados del estudio y sigue habiendo 3 grupos, a todos, a ninguno e indecisos. Quizás una de las cosas principales, como comenta Carlos, hay pacientes en los que uno creería que tienen mayor riesgo de un evento embólico relacionado al procedimiento de reemplazo valvular aórtico transcatéter, un procedimiento de valve in valve, por ejemplo, una aorta severamente calcificada, pacientes que tienen insuficiencia aórtica concomitante. El tema es que el porcentaje de pacientes con estas condiciones en el estudio es muy bajo. Y la razón es porque los 3 centros que más incluyeron pacientes en el estudio, que fue el Cedars en Los Ángeles, un hospital en Tucson, y la Cleveland Clinic, que era donde es el Samir Kapadia, el PI del estudio, son centros 100% Sentinel. Y ellos alegaron posteriormente que desde un punto de vista ético, si ellos creían en la terapia, ellos no podían meter a un paciente que tenían certeza de que iba a tener beneficios sobre la terapia en un estudio aleatorizado en el cual el paciente podía salir para el grupo control. Entonces, cuando a ellos les llegaba un paciente de alto riesgo, entre comillas, lo que uno creería de alto riesgo, no lo incluían en el estudio para evitar que tuviera la posibilidad de caer en el grupo control. Resumiendo esa parte, en este caso particular, el aneurisma está está después de la subclavia. Yo, que soy prosentinel, no me sentiría tan seguro y tan tranquilo deflectando un catéter que puedes irte con la guía hacia la subclavia mientras estás canulando la carótida.
realmente valoraría mucho el riesgo-beneficio de colocarle un Sentinel a este paciente, sobre todo porque el aneurisma está después de la subclavia izquierda. Y es un arco tipo 2 complejo, ¿no? O sea, todos los vasos están por debajo de la Sí, porque curvatura menor de la aorta. ciertamente uno Ujú. no puede producir lo que estás tratando de evitar. Sí, Entonces, hay que recordar eso, que estos sistemas sí protegen, pero su colocación a veces es tricky, no es tan sencilla. De hecho, en nuestra pequeña experiencia, que hemos hecho como 15, 16 casos, tenemos un paciente que le disecamos el tronco brachiocefálico, que no tuvo ninguna consecuencia, pero ahí tenemos una disección del tronco brachiocefálico en el, tú sabes, en la cacha del revólver, ¿no? Entonces, estos procedimientos tienen sus complicaciones, entonces hay que, por ir a proteger algo, no causar más daño que beneficio, ¿no? Vamos a terminar de ver el caso y pasamos al segundo caso, para que vean qué cosas pasó. Pues eso fue lo que hicimos. Bienvenida a la recomendación de tratar de usar una guía de más soporte. Pareciera que pudiese ser beneficioso en este paciente. Con las coronarias decidimos no hacer nada, o sea, tratamiento médico, no es no hacer nada, tratamiento médico óptimo para enfermedad coronaria, pero no hacer ninguna intervención. Y aquí ven la navegación en el arco, en oblicuo izquierda, como nos pidió Víctor que se lo hiciéramos, y con un sistema deflectable que pareciera ser lo más conveniente para manejarse lo más lejos que uno pudiese de ese aneurisma que estaba pues afectando la curvatura mayor. Luego en el momento ya del sizing final, en pacing y la entrega de la válvula, y ahí está nuestro resultado final. Nos quedó probablemente un poquito más de fuga de lo que hubiéramos esperado, que una fuga al menos leve, tanto por eco como por angiografía, pero decidimos no hacer más nada. Este fue nuestro resultado final con un gradiente medio de 3, gradiente pico de 7 y una fuga paravalvular estimada como leve. Bueno, vamos al segundo caso. Si tienen algún comentario adicional con respecto... y alguien si quiere comentar con respecto a esto, en el eco basal entiendo que decía que el paciente ya tenía una insuficiencia moderada. Ujú. O sea, ¿quién, si hay alguien que opine distinto, un paciente de 84 años en todo este escenario complejo que estamos hablando, con una insuficiencia trivial, haría algo si él ya tenía antes una insuficiencia moderada, le quitaste la estenosis aórtica? O sea, ¿quién no quedaría satisfecho con ese resultado final? Sí, probablemente en una optimización de esto con una posdilatación corras más riesgo que dejando al paciente como está. Esa válvula quedó espectacular. Es una fuga, una cruz, eso no tiene ninguna indicación de hacerle absolutamente nada. Con respecto a la I mitral que tenía, no tiene indicación de tratamiento, porque es una I mitral de leve a moderada a lo sumo. Y ya la doctora comentó que eventualmente tumbar la poscarga pueda disminuir, de esta manera que eso está perfecto. Deje quieto lo que está quieto. Mira, George de Santolo dice que los ecografistas tienen la vara para medir la fuga paravalvular es diferente de cirugía a hemodinamia. ¿Cómo es eso, George? Opina porque defiende tu cirugía. Ok, es correcto, no tanto ahora, eso ha ido mejorando. Sin embargo, desde el inicio de la colocación de los TAVI siempre llegaba el ecografista y ¿cómo está eso? Bueno, leve, tal, sí, un poquito. Sin embargo, cuando los llevas a quirófano, después de que tú haces tu colocación de tu válvula quirúrgica a la salida, ahí hay una fuga mínima, ni siquiera has pasado protamina, no, mira, ahí tienes que poner unos puntos. Yo le digo, mira, pero ponte en modo TAVI. Ponte en modo TAVI, que eso es permisivo. Está bien, veamos. Ya sabemos que tú no estás tan enamorada de los cirujanos como nosotros pensábamos. Eso está bien. El reclamo de George. Bueno, el segundo caso esperamos que también genere bastante discusión. Esta es una paciente que todavía estamos en proceso de resolución. Una señora de 68 años que tiene un diagnóstico previo de una estenosis aórtica severa, fue sometida a reemplazo quirúrgico en el 2013. No tenemos una información precisa de qué prótesis, solo sabemos que es una prótesis biológica y en el informe parece que es una prótesis Braille. Sin embargo, pues luego hicimos una revisión y tenemos una opinión diferente. Y esta señora lo que viene presentando un deterioro de clase funcional, actualmente está en hija de 3. Como comorbilidades, la señora es una paciente hipertensa,
Bueno, dentro de sus antecedentes, la cirugía, y con la que creemos una prótesis Braille, una prótesis biológica, actualmente está recibiendo amlodipina 5 miligramos y losartán como tratamiento médico. En el examen físico de importancia, bueno, sus hallazgos propios de un paciente hipertenso con un control que no es óptimo y los hallazgos propios de la estenosis aórtica severa. Como vemos, la señora, y esta es una actualización de la semana pasada, la señora presentó una lipotimia, no fue propiamente un síncope, le hace un electrocardiograma, tiene un hallazgo de un bloqueo de rama derecha y cuando se le hace el Holter, reportaron un bloqueo de segundo grado MOVI 2 y extracístoles ventriculares monomórficos. En la evaluación clínica nosotros le estimamos el riesgo quirúrgico, porque sabemos que esto es potencialmente un redo o un valve-in-valve, y el riesgo quirúrgico le da 3.14, o sea que no es un riesgo quirúrgico que no es alto. A la evaluación ecocardiográfica, y bueno, aquí también queremos comenzar a escuchar las opiniones de Luana y del equipo de ecocardiografía, pero la paciente presenta los hallazgos propios con una hipertrofia concéntrica, una fracción de eyección conservada, 69%. La prótesis biológica tiene válvulas calcificadas, sin panos, sin vegetaciones, velocidad de 5.1 con gradiente medio casi de 60, con una insuficiencia aórtica moderada, insuficiencia mitral moderada también. Vamos a ponerle acá las imágenes, si coincidimos acá. Como teníamos esa incertidumbre y muchas veces también con Chadi, que está por ahí, muchas veces hemos discutido casos de que no coincidimos la imagen fluoroscópica de la válvula con lo que dice el informe. Entonces, hicimos lo que hemos hecho en otras ocasiones, darle un vistazo a ese anillo de sutura, a ver si efectivamente pues, lo que dice el reporte, que es lo que finalmente está, es la realidad. Y vimos que no impresiona que este es un anillo de sutura de una Braille, impresiona o se asemeja más a otra prótesis que se utilizaba hace unos años, que es la prótesis Hancock estándar. Ante estos hallazgos, pues decidimos llevar a la paciente para completar la evaluación previa y planificación del caso a un estudio tomográfico, siempre hacemos, y vemos que acá hay ciertas características anatómicas que nos plantean algunos conflictos ahí importantes. El primero es que no tenemos el número de prótesis, pero tenemos la posibilidad de evaluar el anillo de sutura y el diámetro interno verdadero. En este caso, el diámetro derivado del perímetro nos daba 15.6 milímetros, es decir, que es una prótesis que debe ser una prótesis pequeña, con un origen de los ostium, de las coronarias y los senos, que es bajo. El izquierdo 4 milímetros y el derecho 7.3 milímetros. También se hace una medida, vamos a ver aquí, sí la pusimos, perfecto. También se hace una medida para la estimación del riesgo de oclusión de las coronarias en caso de un tratamiento de un valve-in-valve, que es el BTC, que es una medida virtual, una medida que se hace proyectando la prótesis que se va a utilizar dentro de la válvula endovascular o la válvula quirúrgica. Y es una válvula virtual de válvula transcatéter a ostium de la coronaria, y cuando esa medida da menos de 4 milímetros, el riesgo dentro de los parámetros que te predicen oclusión coronaria, ese y el diámetro de la orinosinio tubulares son probablemente los predictores de oclusión coronaria más fuertes. En el valve-in-valve también está, si se utiliza una válvula supranular, la válvula previa es supranular, si la altura de la válvula previa es alta, pero fundamentalmente estos dos parámetros son los más importantes, y en este caso el BTC hacia la coronaria izquierda nos daba muy borderline, nos da muy borderline, 4.3 milímetros, hacia la derecha 7.6 milímetros. Y como antes de comenzar la discusión, pues como un parámetro adicional de dificultad en el análisis del caso que teníamos, es que a pesar de que, como ves ahí, George, a pesar de que los accesos transfemorales son buenos para un acceso transfemoral, ya George hizo la gesticulación ahí de la pseudocuartación de aorta que tenemos acá, la presencia de esta pseudocuartación nos puede, independientemente de la plataforma que escojamos, nos puede generar un reto adicional en el acceso de esa prótesis. Entonces, bueno, ante este escenario se abre la discusión.
nosotros concluimos que la paciente tiene una bioprótesis aórtica biológica disfuncionante con una estenosis severa que es sintomática, actualmente pues además con hipertensión y un bloqueo de segundo grado. Entonces, bueno, se abre la discusión de este paciente. Adicionalmente, riesgo quirúrgico, aquí arrancamos de qué sería. Ok, caso bien interesante. Vamos a comentar algunas cosas. Primero, tiene 68 años, una paciente joven, de tal manera que en principio no sería un paciente candidato para TAVI. Quiero recordar que las guías americanas que recomiendan por encima de los 65 años es con un adendum que dice que son pacientes con STS por encima de 8, o sea, es decir, pacientes de alto riesgo para cirugía, son pacientes que tienen una anatomía favorable para TAVI. De verdad que no nos dejemos persuadir por el numerito de 65 años y ponerle TAVI a todos los pacientes de 65 años. Esto es un llamado serio que hago a los hemodinamistas del país para enseriarnos por el tema de los 65 años. Pero dicho esto, esta paciente tiene 68 años, tiene una válvula que tiene un diámetro de 1.7, si mal no recuerdo, lo que hace que sea un área muy pequeña. Esa paciente 15 menos 15 todavía. deriva del De periodo, manera que ese paciente no es buen candidato para TAVI, un valvular, porque va a haber una desproporción paciente-válvula y va a generar probablemente un gradiente alto. De manera que ese paciente, en principio, va para una cirugía, en mi opinión, con pocas dudas, con ampliación del anillo, si no hacemos nada, y tiene otras cosas. La anatomía no es favorable para TAVI por el tema de la pseudocoartación. Me llamó la atención que la aorta ascendente se ve dilatada, no sé si la midieron, Sí. y eso sería también, si mide más de 55, 40 ese paciente iría para un reemplazo aórtico bajo un reemplazo aorta ascendente. Bueno, habría que ver el diámetro. sí. Y tiene un bloqueo de rama derecha que lo hace de mayor un factor predictivo para realizar un marcapaso definitivo. Tiene un Euroscore bajo de 3.14, todo apunta a que es un paciente quirúrgico. Yo ese paciente lo mando a operar con pocas dudas. El hecho de que tenga los ostium bajos lo hace también de alto predictor de complicaciones de obstrucción coronaria o utilizar técnicas si fuera para un TAVI. De la verdad que tiene, en mi opinión, tiene todo. Hay un punto a discutir que creo que deberíamos debatir todo y quería oír la opinión de los cirujanos, que es el tema de las válvulas biológicas. Las guías dicen que por encima de 65 años se recomiendan válvulas biológicas. Sin embargo, lo que hacemos vida en este campo, y somos todos, vemos que las válvulas biológicas duran 8 años, 10 años, 12 años. Yo creo que, de hecho, hay trabajos que dicen que duran menos que las TAVI, inclusive. De tal manera que en otro país donde la seguridad y la asistencia médica está asegurada, ellos dicen con mucha, bueno, no importa, por una biológica y en 10 años le ponen un TAVI. Pero es que nosotros no podemos obligar a un paciente en nuestra condición socioeconómica de que a los 10 años tengamos que operarlo, porque además probablemente no tengan ni siquiera plata para operarse. De tal manera que en mi opinión, esta edad de 68 años, en cuanto, repito, la guía dice que son 65, yo me iría por una válvula mecánica de última generación con bajo nivel de anticoagulación que amerita un INR entre 1.5 y 2 y le garantizo a ese paciente que se muera de otra cosa cuando le toque y no de la válvula aórtica. Con el tema de los TAVI y los 65 años, cuando tenga indicación, otra vez el llamado, todos decimos, no vale, pero ¿cuál es el problema? En 10, 12, 15 años, cuando se tape el TAVI, le ponemos un valve-in-valve. No, nosotros no podemos obligar a un paciente a que tenga que necesariamente ir a una reintervención, sea percutánea o no, porque lo decidimos nosotros. De verdad que hago un llamado a ese propósito. En conclusión, este es un paciente para una cirugía de reemplazo valvular aórtico con ampliación del anillo y, en mi opinión, aun cuando puede ser esto un poco debatible, con una válvula mecánica de última generación con bajo nivel de anticoagulación. Luis, luego de escuchar tu opinión, también me gustaría para que no nos entubemos en la opción quirúrgica, para pasar la guerra a los cirujanos, pero considerando la posibilidad en este paciente, no, el diámetro de la unión sinotubular no es limitante y el BTC está borderline. Posibilidad en este caso de hacer técnicas complejas que prevengan la obstrucción coronaria en un valve-in-valve. Sí. ¿Qué opciones pudiéramos tener? Y de hecho mi comentario va por ahí, así que empiezo por mi comentario y termino ahí. Perfecto. Yo creo que en la discusión de lo que se llama Heart Team en el 2024 es fundamental o de suma importancia lo que se llama el término de discusión de manejo a largo plazo del paciente. O sea, cuando este paciente se realizó la primera intervención, no sé cuánto duró la válvula, pero vamos a poner que tenía 50 y pico de años, 11 años duró la válvula, le colocan una válvula biológica pequeña
que a los 11 años se degeneró. Es muy importante, sobre todo si estamos mudando lo que comenta el doctor Rodríguez, mudar al paciente más joven, al paciente de más bajo riesgo, que nosotros cuando hagamos esa discusión, hagamos una planificación a largo plazo. O sea, no que le voy a resolver el problema ahora, sino que va a pasar con ese paciente a futuro. ¿Ok? Yendo a eso, entonces nosotros ahorita estamos en un escenario, una paciente de 68 años con una prótesis biológica disfuncionante, ¿ok? Que yo lo pudiese planear o planificar para TAVI eh, perfectamente desde el punto de vista técnico. Bueno, hacemos todos los análisis, hay una clasificación muy didáctica que te genera un algoritmo que es la clasificación de Vivid, que considera la altura de la unión sinotubular, el BTC que ustedes comentaron, si los postes exceden o no exceden a la unión sinotubular, y eso te va llevando por un algoritmo bastante sencillo a si requiere basílico, requiere protección de arterias coronarias. Pero a mí lo que me preocupa no es eso. Yo le hago una basílica, le coloco una válvula. ¿Qué válvula le voy a colocar? Una expansible por balón para que el gradiente que lo tiene ahorita en 40 le baje a 35. O le voy a colocar una autoexpansible supranular para que el gradiente le llegue a 20 milímetros de mercurio, y en 10 años, cuando ésta se degenere, le voy a tapar ahí sí las coronarias con toda seguridad y toda certeza, o no se van a poder acceder las coronarias. Entonces, en este caso particular, por un tema de no lo que se puede hacer ahorita, porque ahorita se puede hacer algo más complejo o menos complejo, con basílica, sin basílica, protegiendo o no protegiendo la coronaria, es qué va a pasar con esta paciente en 10 años. ¿Qué le puedo ofrecer o qué se le va a ofrecer? Y lamentablemente no tiene solución si uno en este momento toma una conducta endovascular. Yo no tengo la menor duda que este paciente se tiene que reintervenir, quizás no cometiendo el error de no haber pensado a futuro, y pensar a futuro, colocar lo de la mecánica, se la compro. Pero una prótesis probablemente biológica, con una ampliación del anillo, con un buen resultado hemodinámico, eso va a hacer que probablemente la prótesis dure más, y ya cuando tenga 80 años se le coloca una TAVI si es el caso y la situación. Mira, si le ves la cara a los cirujanos en este caso, están mucho más sonrientes en este caso, se ven como tranquilos y confiados. No, pero allá el carómetro allá está, ¿cómo es? Desde que empecé estaba así, doctora. En la velocidad de la válvula, si bien es una válvula protésica, tiene una velocidad bastante alta y un gradiente bastante alto. ¿Cómo es la experiencia de ustedes con este tipo de casos? O sea, les va igual que un paciente que tenga una velocidad de 4 que un paciente que tenga más de 5 y los gradientes tan altos en comparación con la cirugía? En el Valve, bueno, lo primero es que lo que se ha repetido mucho es más predictor de mal pronóstico leak que gradientes altos. O sea, el gradiente alto en realidad siempre se busca que el gradiente sea lo más bajo posible, pero más predictor de complicación es leak que el gradiente alto. Y en las prótesis, el problema de estas prótesis es que ya cuando la prótesis quirúrgica es pequeña o el TAVI previo es pequeño, la segunda plataforma va a quedar con gradientes altos, que era parte de lo que comentaba Luis. Entonces, independientemente de si utilice una prótesis anular o supraanular, el gradiente no va a ser óptimo, no va a quedar con gradiente por debajo, independientemente. Incluso independiente, aunque esta prótesis, y me gustaría escuchar la opinión del doctor, pero independientemente de esta prótesis pueda o no craquearse, pueda o no fracturarse, el resultado, el gradiente no va a ser mucho menor. Yo sé que buscaron, no sé, por internet el tema de si era la Hankook o no esta. O sea, yo tengo imágenes de una braille y eso es una braille. Eh, no es fracturable, es una prótesis de verdad bastante fastidiosa para los valve valve por la posición y la configuración de las comisuras, al punto que Braille, que es una compañía brasilera, presentó como una especie de trabajo en laboratorio, en lo que ellos decían, no, pero no digan que no es fracturable, sí es fracturable, pero a 20 atmósferas. Entonces, yo, de verdad, los que hemos fracturado alguna vez una válvula, eso se fractura con 6, 8 atmósferas, como mucho 20 atmósferas, creo que ni el balón llega a eso. Entonces, sí es un escenario que es el otro punto de la planificación a largo plazo, es, o sea, tratar de colocarle la mejor válvula al paciente, o la válvula que nosotros consideremos que va a tener un mejor resultado a futuro.
un comentario a lo que tú has preguntado, Anaís. Y es un poco igual, a mí no me gusta nunca decir esto de que es mi experiencia, pero aquí te lo tengo que decir. Es que cuando vamos a los procedimientos de valva in valva, casi siempre medimos unos gradientes altísimos en el eco y cuando medimos los gradientes en el procedimiento son altos, pero no tan altos. O sea, la medición de los gradientes que ustedes hacen en eco no se corresponde a la medición que hacemos en el procedimiento con los catéteres dentro del paciente. Hay una disociación en esa información, específicamente en los valva in valva, muy, muy, muy dura. Tú hablaste de que que tú tenías alguna opción de hacerla percutánea o corrigiendo algunas cosas, utilizando cierto tipo de material, pero que prefería la opción quirúrgica. Vamos a hacer un comentario al respecto de que siendo un paciente, que un paciente te diga, bueno, mira, sí, yo sé que sería mejor que me opere, pero yo no quiero, si tuviera que ponerle una prótesis mecánica, como dice el doctor, o en otros casos donde te diga el paciente, yo no quiero la anticoagulación, quiero hacer algo percutáneo donde no tenga que tomar anticoagulación, porque, bueno, yo practico deportes de alto impacto, X. ¿Cómo está tomando el equipo de hemodinamia y el equipo quirúrgico la opinión del paciente en qué procedimiento se debe hacer? Ahí hay un punto importante porque a eso habría que sumar, porque esto es un paciente real, ¿verdad? Esto es un paciente de la vida real de ustedes. O sea, que sí, que un paciente que esté no, la pregunta es, no, pero un paciente que esté en esta situación, cuando te va a la consulta y tú le dices que se tiene que operar, que se tiene que reintervenir, que está en esta situación, el paciente tiene también cierto, puede tener rechazo, molestia, porque te dice, oye, me operaron hace no sé cuánto, ahorita estoy en esto, me está diciendo que es difícil, pues, y el paciente te puede decir, mira, pero es que yo no me voy a volver a operar, ¿por qué? Porque la primera vez que me operé me fue mal. Quizás no es el tema de anticoagulación, quizás el tema del Ahora, ritmo como tal. diciendo eso, o sea, lo que yo quise transmitir es que técnicamente se puede hacer un valve in valve. Habría que ver si hay que usar una técnica avanzada de protección coronaria o no, pero técnicamente un valve in valve se podría hacer en este paciente. El problema para mí no es hacer el valve in valve, porque se puede hacer. El problema es qué va a pasar si le colocamos, no sé, Carlos, tú tienes más experiencia que yo, esto sería una 20 de valvo. Una valva, con qué gradiente va a quedar y en cuánto tiempo esa válvula 20 se va a degenerar y en ese momento entonces ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a volver a colocar otra 20 dentro de la 20 o le vas a poner una supranular? Le colocas ahorita una supranular y después si le colocas una balón expansible dentro le vas a tapar las coronarias ahora sí. Esa es mi preocupación, o sea, técnicamente si uno te muestra una tomografía, una válvula, esto, tú resuelves cómo hacerlo. El problema no es ese y es el mensaje que yo quisiera dejar, es el mañana. O sea, la tratamos hoy, pero mañana, ¿qué va a pasar con esta señora o con esta paciente? ¿Cómo se va a poder manejar? Porque es que tiene 68 años. O sea, le hagan lo que le hagan, a menos que le coloquen la mecánica. Tiene una expectativa más o menos de llegar hasta los 80, 20 años más. Le toca una intervención más, por lo menos. El doctor Jimmy quería Ya, un comentario y pregunta, bueno, menos mal que ya se le ve la cara a los cirujanos de felicidad, no hay ninguna duda que el caso es quirúrgico. A mí me gustaría hacer una pregunta a los cirujanos, el doctor Realba, los doctores aquí. La experiencia que uno ve, las ampliaciones de anillo, y ahí es donde viene mi pregunta, no es tan inocua. Las ampliaciones de anillo, sobre todo en estos pacientes, tienen alta complejidad quirúrgica. Son pacientes que se complican, o sea, tienen mayor mortalidad que otro tipo de pacientes, por un lado. Y por otro lado, este paciente tiene alta posibilidad, tanto en TAVI como en cirugía, de terminar con un marcapaso, por las características que tiene y por el procedimiento de la ampliación. Me gustaría la opinión de los cirujanos. Bueno, a ver, este caso tiene muchas aristas, ¿no? Aquí estaríamos una parte de la tarde discutiendo. Lo primero es que esta señora con 55 años le colocaron una biológica. Lo primero es que le colocaron no la mejor de las biológicas. Lo otro es, bueno, dadas las características y para apoyar un poco la opinión de Víctor y también
yo creo que este sí es un caso quirúrgico. Ahora, siendo un caso quirúrgico, hay dos alternativas. La primera alternativa sería hacer una ampliación de anillo. La ampliación de anillo es una cirugía compleja, tiene complicaciones. La recomendación sería referirla a centros donde tengan experiencia en ampliación de anillo, que hagan varias ampliaciones de anillo al año y que esto se pudiera hacer. Ahora bien, tenemos a la industria aquí presente y la industria nos está ayudando. Tenemos dos alternativas aquí en Venezuela actualmente, que son las válvulas sin sutura. Una de ellas es la válvula Perceval, en el tamaño S sería ideal para esta paciente. La otra alternativa sería una Intuitive, da un gradiente 8.7 medio, demostrado a 4 a 5 años. Son excelentes y no haría esencialmente falta hacer una ampliación de anillo. Las alternativas... Carlos, una pregunta ahí con las suturas LEDs. Pero tú vas a sacar esa válvula. Por supuesto. Las válvulas súturas no son TAVI quirúrgicos, ¿no? Se saca la válvula, solamente que en las características de la válvula y el implantarla sobre un anillo que aquí la prótesis mide 17, pero no el anillo mide 17. Eso. Esto pudiera ser una Intuitive 19 o 21 y eventualmente dan unos buenos gradientes y una alternativa en el dado caso que la paciente se niegue a tomar anticoagulación. Una alternativa también muy válida es que con 68 años de edad tenga una válvula mecánica que va a tener unos gradientes comparables a los de TAVI, pero cualquier válvula biológica convencional que se reemplace va a tener gradientes mucho más altos y va a ser un mismatch definitivamente. Lo otro es lo siguiente. Recientemente hemos estado los cirujanos revisando lo que es el registro de los explantes de TAVI, porque nos estamos preparando, así como muchos cardiólogos hoy en día se han preparado e indican o un TAVI en un paciente joven o una válvula biológica en un paciente joven pensando en la posibilidad de un valve-in-valve, nosotros también estamos ojo avisor qué es lo que está pasando con los TAVI. Ayer tuvimos una excelente conferencia dictada por un cirujano de Medellín, en donde ese deterioro estructural que existe en las válvulas biológicas probablemente también va a haber en los TAVI. Entonces, explantar esta válvula tiene riesgo, tiene un Euroscore de 3, sin embargo, explantar un TAVI tiene una posibilidad de hacer procedimientos asociados en la raíz aórtica y en la aorta ascendente del 30%. Entonces, quizás esto es un mensaje y como me confesé fanático del TAVI, si no soy fanático del TAVI en pacientes jóvenes. De mi consultorio han salido pacientes de 45 años con una estenosis aórtica severa calcificada y una raíz aórtica en 4.8. Y el paciente me han dicho, a mí no me operan, a mí me ponen un TAVI. Pero es que, señor, el problema es que usted tiene la aorta dilatada, tiene una aorta bicúspide y tiene la aorta dilatada. Hay indicación de hacer un Vental. Y el paciente dice, no, yo he oído maravillas en la radio, en la televisión, en los periódicos de TAVI, a mí me colocan un TAVI. Volviendo a este caso, yo creo que es un excelente caso, yo creo que la opción sí sería quirúrgica, hay que hablarlo muy bien con el paciente, si no quiere tomar anticoagulantes, una opción sería las válvulas sutureless, Perceval o Intuitive, que ya tenemos una y según nos indica Lenowska también, Intuitive en el tamaño 19-21 estarían por llegar al país a un precio un poquito más barato que un TAVI, o sea que es una opción. Y lo otro, si el paciente acepta la posibilidad, como se lo han debido haber ofrecido cuando tenía 55 años, de una válvula mecánica, hubiese sido la mejor opción y no estaría en estas circunstancias. Mario, una pregunta. Mario, tu experiencia en la preparación y la medición de estos casos, ¿qué disponibilidad tenemos en el país de estos software de proyección del comportamiento de la nueva válvula? O sea, ¿tenemos disponibilidad de estos programas que nos predicen el comportamiento de una válvula dentro de otra? ¿O solamente estamos haciendo las mediciones generales básicas que nos da la adquisición accionaria? Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, doctor, y a cada uno de ustedes. En la institución donde yo trabajo, nosotros simplemente hacemos la medición tanto
¿ok? Al momento de realizar el TAVI y de ser necesario se realiza posteriormente. Así como un valor predictor, no, simplemente vemos si hay algún tipo de fuga, si hay algún tipo de complicaciones, si hay algún desplazamiento, pero realmente como para hacer un software con un programa predictor, actualmente no lo tenemos nosotros todavía. Y habitualmente la referencia que tú recibes en las POS es solo de válvulas complicadas o habitualmente recibes referencias de controles. No, solamente cuando hay complicaciones postoperatorias, bien sea que haya hemopericardio o que estén sospechando de alguna entofuga o algún tipo de complicación. Pero realmente un paciente postoperado de TAVI no se le indica un estudio de control eh, para verlo, o sea, para evaluarlo, no. Una pregunta para Luane. ¿Ustedes utilizan, así como se hace en la quirúrgica, utilizan patrones referenciales de gradientes y presiones post o en los controles post? Y digo particularmente en estos protocolos que luego de la prótesis vas a mandar al paciente a hacer una tomografía, en el caso de que te cambien los gradientes. No, o sea, nosotros, digamos, Independientemente del número de prótesis. independientemente del número de prótesis, tú te guías es por los gradientes y utilizas, bueno, el índice adimensional, o sea, el IDB, pues, ITB1 sobre ITB2, igual que si fuera una prótesis de tiro. Eso es lo que hacemos. O sea, para, digamos, cuando estamos pensando en que hay trombosis o estenosis o esclerosis, cuando hay insuficiencia, bueno, aplicamos, digamos, digamos, el porcentaje de ocupación de la fuga con respecto al área, o sea, área de fuga versus el área de, digamos, de lo que es nuestro nuevo anillo, pues nuestro nuevo anillo protésico. Pero digamos que con respecto a la estenosis utilizamos esto. Y bueno, también a veces hemos hecho en algunas oportunidades con el equipo del Urológico San Román, hemos hecho el HALT y el REL para ver si hay trombo, si hay, digamos, disminución en la movilidad de los velos. Eso lo hemos hecho pocas veces, pero sí, sí lo hemos hecho. ¿Okay? Tenemos cómo hacerlo. Yo iba a hacer un comentario muy breve. ¿Puedes poner la lámina anterior donde está la medición? La siguiente. La tomográfica. Tomografía, Ajá. ok. Yo le decía a Carlos que él estaba induciendo un sesgo para que nosotros, los panelistas, nos fuéramos por ese sesgo, porque fíjate tú, me dice, pero es que eso solamente lo ves tú. O sea, cuando él inicialmente nos dice las características, bueno, eso fue en otra, las características de una de las mediciones de los pacientes, mira, pero es que tú estás poniendo aquí el área, no estás poniendo el perímetro, estás metiendo un sesgo. Y en el sesgo, así un poco fastidiosa, dice, aquí me estás poniendo un sesgo porque me estás diciendo solamente las mediciones como para que nosotros digamos que este paciente es quirúrgico. Fíjense que las medidas son hechas como debe ser, pues, borde interno. O sea, tanto el perímetro es borde interno, el perímetro del anillo es borde interno, como los diámetros van borde interno, tanto diámetro menor como diámetro mayor. Pero a veces nosotros tenemos que echar la película para atrás, como en este caso. O sea, no le vas a hacer otra tomografía, si tú la vas a mandar a cirugía, tú tienes que hacer tus mediciones del anillo para que el cirujano, porque nosotros estamos en Venezuela, a veces dispones de o sea, una serie de válvulas, ahorita está un poco mejor, pero hace un tiempo no muy lejano, había que ver qué número, si la válvula existía en ese número, y a veces tenía válvulas de una marca y de otra para completar todo el set completo para meter un paciente a quirófano. Entonces, muchas veces estas mediciones, o sea, aquí tienen un sesgo para nosotros decir no va para un abordaje transcatéter. Pero de aquí mismo nosotros pudiéramos extrapolar o utilizar esta misma tomografía para hacer las mediciones y recrear cuál es el verdadero anillo de este paciente y decirle al doctor si de verdad es necesario ir a una ampliación de anillo. Ese era el comentario. Marto, ¿tenía una pregunta? Sí, bueno, creo que hemos pasado por todas las fases emotivas con este caso. Mi pregunta, o quería saber la opinión no solamente del doctor Carlos, sino del resto de los cirujanos. O sea, el STS da 3%, pero el STS para un SAVR, este es un paciente con un RIDU,
Mira, se paró Chadi. No un tardó, redo, no tardó. un redo con Vental, que creo que es Chadi, inclusive, no sé si fue Chadi que habló, pero, o sea, es un Vental redo con ampliación de anillo. O sea, sé que son excelentes cirujanos y cualquier día de la semana me operaría con cualquiera de ustedes, pero no sé si decirle a la paciente que la mortalidad quirúrgica es 3%, porque bueno, es venezolana, pues pudiera ir a un centro, pero este caso no, este caso es venezolana, es de aquí, se va a operar en Venezuela y me preocupa, o sea, digamos, porque ahora veo, hay cosas que hacen que el caso sea gris, obviamente un caso quirúrgico de plano, pero quisiera saber un poco porque, vamos a decirlo así, la calidad de vida de la paciente, si hay una complicación mayor o si la paciente se muere en el postoperatorio, bueno, no tenemos que preocuparnos por el gradiente dentro de 10 años. Está bien. Buenas Agarra tardes. ese Bueno, bicho. Carlos, te voy a ayudar porque tú están como aquí como las guías. 60 favor. cardiólogos y 2 cirujanos. Échame una mano. Ok. Bueno, primero que nada, la técnica de ampliación de anillo que se hacen en los pacientes adultos no es una técnica complicada. Ya desde el año 2010, 2011 tenemos una gran experiencia en ampliaciones de anillo posteriores. Varios pacientes de Víctor lo hemos operado con ampliación de anillo y la técnica que se hace es ampliar el anillo hacia el seno no coronariano, o sea, hacia ese segmento. Por lo tanto, el riesgo de bloqueo prácticamente es el mismo de un reemplazo valvular aórtico cuando estamos trabajando sobre la zona de las. Hemos hecho tanto NIC, que te permite ampliar un número, como Manuyan, que te permite ampliar hasta 2 números. Y actualmente una técnica nueva, que es la del doctor Boyan, que te puede llevar una válvula hasta 3 o 4 números más. De esa solamente hemos hecho un solo caso en la técnica de Boyan, pero ya Nick y Manuyan, ya eso es ya rutina para nosotros. Todos los pacientes que entran a un reemplazo valvular aórtico, ya sabemos el área de superficie corporal, y ya sabemos el tipo de válvula que tenemos disponible en el quirófano para colocarlo. En base al área de orificio efectivo, todas las áreas tienen un área de orificio efectivo. Esa la dividimos entre la superficie corporal y eso nos da el área de orificio indexado para que el paciente quede sin mismatch desde que salga del quirófano. ¿Okay? O sea, debemos de predecir y evitar el mismatch. Este paciente, sin lugar a duda, hay que darle toda la información necesaria y convencerlo de que tiene que operarse. O sea, es un paciente quirúrgico, hay que ver cuánto mide, pareciera que la raíz aórtica tiene un tamaño normal, no sé cuánto mide, pero pareciera que la aorta ascendente está en 41 milímetros. 41 milímetros, eso es otra cosa. Estamos viendo muchos pacientes, anteriormente, no, que bueno, sí, el reemplazo de la aorta ascendente, hay que ser más agresivo con la aorta ascendente y a los pacientes que vayan a ser operados, ojo, por la válvula aórtica, entonces reemplazarle también la aorta ascendente y así te evitas después un problema futuro. Pues estamos viendo después que 5, 6, 8 años después el paciente cursa después con un aneurisma de aorta. Entonces este paciente totalmente es quirúrgico y bueno, hay que hablar y convencerlo. Y con respecto a lo de la válvula, si es mecánica o biológica, bueno, me inclinaría por la mecánica, pero si la paciente no quiere tomar anticoagulación, con 68 años, bien sea una Edwards o una Corsin con de pericardio bovino que pueden durar, tiene mayor durabilidad, sería una opción. Y si no, Carlos lo mencionó, tenemos 2 válvulas nuevas disponibles que se están usando en anillos pequeños, que son sutureless, que es la Perceval y la Intuiti, entonces sería una opción adicional. ¿Okay? Tengo una pregunta. Con respecto al riesgo del RIDU, a finales del año pasado salió el estudio Explant TAVI versus Explant quirúrgico para ver los riesgos de morimortalidad. Fueron peores los pacientes que se explantó el TAVI en comparación con los RIDU quirúrgicos. O sea, todo esto porque nosotros los cirujanos ya tenemos que comenzar a convivir con nuevas complicaciones y vamos a tener que aprender a operar pacientes con prótesis o bueno, ya lo estamos viviendo, con prótesis o con válvulas que se complican. Y eso evidentemente lleva una curva de aprendizaje. Tengo una pregunta. Mira. Hay que indexar. Y un comentario breve de la pregunta del doctor Carlos, para escuchar también su opinión.
Doctor, antes de su pregunta me escuché un comentario suyo también. Ya que estamos hablando en Lifetime Management y están ustedes explorando técnicas nuevas, Ross que ya tiene mucha experiencia, pero Osake, Tavi en Ross, Tavi en Osake, Tavi en esas nuevas. Eso es un punto importante, ¿no? El tema con lo de la ampliación del anillo que se está hablando bastante. Una de las únicas contraindicaciones que tiene procedimientos de valve-in-valve con cracking de la válvula, posdilatación de la válvula posterior al procedimiento es que el paciente tenga una ampliación del anillo previo. Entonces, ahí hay que tener cuidado realmente si se va a ampliar el anillo para pues, mejorar significativamente el gradiente, porque ese punto sí, en la TAVI, es un predictor de mucha precaución. Un paciente que tenga ampliación de anillo no es lo mismo que una anatomía batida. Para un valve-in-valve, posdilatación y cracking está absolutamente contraindicado en un paciente que tenga ampliación de anillo. Mi pregunta tenía que ver con precisamente un comentario que hizo Normari que me trajo a la mente una circunstancia. Yo, no fue un caso que yo estuve involucrado, pero presencié en un implante, un hemopericardio, una paciente que se inestabiliza, la llevan a cirugía y consiguieron una ruptura de anillo contenido. Wow, eso me hizo pensar mucho y me puse a investigar cuál es el índice de rupturas de anillos contenidos post-TAVI. Me llamó la atención que el porcentaje está entre 1.2 y 4.7, pero no se pide tomografía post-TAVI. Entonces, yo creo que ese mensaje de que podemos hacer valve-in-valve y que podemos tratar anillos muy calcificados y que TAVI es para todo el mundo, caramba, valdría la pena verificar si en dónde estamos nosotros realmente con la posibilidad de anillos. Carlos, ¿y a cuántos ventas les haces tomografía de control? O sea, al No, final es mucho. lo mismo. No, es lo mismo. Mucho. O sea, ustedes tienen montones de pseudoaneurismas en sus procedimientos quirúrgicos que pasan desapercibidos y que de repente se le hizo un estudio por otra cosa y se ve. Pero hay posibilidad de una ruptura de anillo contenido, entonces. Pregunto. Sí, hay, claro. sí existe. Sí, claro. ¿Se le dicen a los El pacientes? doctor Sosa presentó un caso nuestro. Se lo dicen a los pacientes. Un año después, en un ecocontrol se vio que tenía un pseudoaneurisma. Esta paciente, si fuese a un valve-in-valve, le dirían que hay una posibilidad de que se fracture el anillo. Claro. ¿Sí? Claro, Bueno, todo lo explica. Sí. Esta porque no es fracturable, no, pero... Sí, una preguntita que les iba a hacer. ¿Cuántas veces les pasa, y usted, porque tenemos que pasar al otro caso, porque el otro caso es más largo y estamos quedando cortos, pero cuántas veces les pasa que ustedes le abren el pecho al paciente y cuando ven esa válvula que le pusieron al paciente se dan cuenta que de entrada le pusieron una válvula muy chica? O sea, ya la selección originaria de la válvula fue inadecuada. Y a lo mejor ustedes lo que hacen es que sacan esa válvula y se encuentran que tienen un anillo que no tienen que hacer ninguna ampliación, sino poner la válvula que le correspondería legalmente por su tamaño. Eso les ocurre. Porque yo siento que es que esto era una preocupación que como que antes no la entendíamos mucho. Y es a raíz del TAVI que hemos aprendido un poco más de todo esto y nos estamos preocupando de hacer nuestro trabajo, tanto nosotros como ustedes, intentando que los pacientes nos queden con menos mismatch al final de los procedimientos. Sí. Bueno, no, yo creo que colocar las válvulas adecuadas va con la experiencia, con el volumen que cada cirujano puede ir teniendo. La idea hoy en día y lo que hacemos es tratar de calcificar al máximo. Antes nosotros sencillamente, muchos años, sencillamente los términos de mismatch, los términos de ampliación de anillo, las alternativas de colocar válvulas sin sutura, eso no eran herramientas de nuestra práctica cotidiana. Pero también al entrar con ustedes en una válvula transcatéter vemos gradientes que jamás con ninguna válvula mecánica o biológica nosotros vamos a poder lograr. Yo he estado contigo en muchísimos casos y yo es que en realidad disfruto muchísimo cuando hace el pullback y se ve un gradiente pico de 0. Eso no lo podemos lograr con ninguna válvula quirúrgica y eso es una de las grandes bondades del TAVI. Entonces, lo mandamos a operar. ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien. Vamos a este último caso. Vamos a acelerarnos. Era el que estaba más claro y fue el que más discutido. Sí, bueno, tenía muchas aristas también, ¿no? El caso es más complejo. Aquí todos pueden pensar cualquier cosa, está permitido. Se pueden jalar los pelos, todo lo que les provoque, porque este caso es un poco más controversial.
y va a ponerse más controversial en la medida en que lo vayamos presentando. Esta es una estenosis aórtica crítica, sintomática, riesgo muy elevado, fracción de eyección 12% y un paciente que se hizo con asistencia ventricular electiva. 70 años, está en la mitad de las guías entre las europeas y las americanas, ¿verdad? Mujer, hipertensa, disnea progresiva hasta clase funcional 4, congestión sistémica, síncope, referida de emergencia por su cardiólogo tratante del estado Falcón. Se trasladó a Caracas para que fuésemos evaluados por el Heart Team a decir que se le podía hacer a esta paciente. Un paciente con sobrepeso, 103 kilos, 108 de frecuencia cardíaca al momento de su examen físico, no toleraba decúbito, un soplo eyectivo aórtico, abdomen globoso, ascitis, edema grado 3 de miembros inferiores, no se le palpaba ningún pulso en el cuerpo. Tiene un eco transtorácico con una fracción de eyección de 12%, estenosis aórtica severa, área calculada en 0,2 centímetros cuadrados, gradiente pico post extrasistólico de 93 y un gradiente medio de 59, presión de arteria pulmonar 60-65, una hipocinesia difusa. Creatinina estaba bien, el Euroscore le dio 11.1, un electro sin mayores predictores de nada, estaba solo sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Este es el eco que nos mandan con el iPhone desde el estado Falcón. Este eco, pues, igual le hicimos un equito nosotros antes y todo lo que me dijo Piamo está exactamente igual a lo que dijo el doctor, que lo refirió. No hay ninguna diferencia en nuestra evaluación. Este paciente se le hizo un angiotac, se vio que tenía una aorta bicúspide, tipo 1, calcificada con fusión del izquierdo y el derecho, un perímetro del anillo aórtico de 77, calcificación focal de 3 milímetros de espesor a nivel del anillo. Ahí ven la configuración de la aorta bicúspide, ven toda la calcificación del seno no coronariano y un poco así difusa en el izquierdo y alguito en el derecho. La coronaria izquierda además era baja, estaba a 9.5 milímetros de altura. Esa es la proyección de cluster overlap. Y estos eran los accesos. Los accesos eran chiquiticos, 5 milímetros la izquierda, 5.1 la derecha, y un arco aórtico muy tortuoso, muy desenrollado, ¿verdad? Una aorta torácica bien elongada. Entonces, con estos diagnósticos de aorta bicúspide con estenosis muy severa, sintomática, fracción de eyección severamente deprimida y una presión pulmonar elevada, sobrepeso, hipertensión, estado crítico, en un paciente de 70 años, riesgo elevado. Carlos Torrealba, ¿qué le hubieras propuesto a este paciente? Yo lo hubiese colocado en bomba y hubiese hecho un abordaje alterno con alguna válvula autoexpansible. ¿Con una válvula? Una válvula bicúspide, tengo entendido, y si corrígeme, las válvulas bicúspides son, las prótesis autoexpansibles son ideales para válvulas bicúspides, y en este caso, con esa aorta ascendente tan larga que tiene, lo que nosotros necesitamos son 6 centímetros, yo creo que sería un abordaje alterno perfecto. Recuerdo una oportunidad que Víctor compartimos un caso, ellos los querían hacer transtorácico, transcarotidio, hicimos abordaje transaórtico y la experiencia de varios de los que estamos en la sala pasa de 30 en abordaje alterno transtorácico. Yo creo que es una cirugía con un nivel de complicaciones bajo y lo apoyaría en circulación extracorpórea. Normal, ¿y tú crees que el estado crítico de este paciente nos hace que esas mediciones de las ilíacas y las femorales puedan cambiar? Porque son vasos sanos, son vasos que no tienen calcio, poca tortuosidad, pero los diámetros son ínfimos. ¿Tú crees que este paciente en un estado hemodinámico mejor, esos vasos sean más complacientes, más grandes? ¿O ustedes cuando le ponen nitro a un paciente y le van a hacer un estudio coronario, ven variaciones en los diámetros de aorta, ven algo en la vasculatura periférica? Cuando nosotros administramos vasodilatadores, sí aumenta el diámetro. De hecho, hacemos otra serie de estudios, no solamente cardíacas, y que es necesario administrarlo y si vemos que hay un aumento del diámetro. Ahora bien, también habría que evaluar otros accesos alternos. O sea, no solamente las femorales, habría que ver si a nivel de las subclavias o, como comenta el doctor, tipo transaórtico. O sea, habría que ver también de qué se beneficiaría realmente el paciente. Ok. Sí. Sí, sí. Nosotros hacemos el opérculo torácico, vemos las subclavias, tronco brachiocefálico y obviamente el estudio completo hasta el tercio proximal de los muslos. Digamos, ¿qué nos dices tú de ese eco? Si este paciente tuviese 30 de gradiente medio,
¿tú lo hubieras sometido a algún estudio independiente de lo que ya tenía para llevarlo a cirugía o a TAVI o a intervenirlo? Es predictor, o sea, sí, es predictor de si el paciente va a tener más o menor mortalidad, el gradiente. Pero igual, ¿la indicación la tiene del tratamiento o no? Igual, no cambia, igual. Este paciente además tiene un trastorno del ritmo. Entonces se fijaron que lo que describe el doctor es el gradiente en el latido postestrasistólico. ¿Okay? Entonces, pero no nos dice el gradiente no postestrasistólico, o sea, el gradiente en condiciones normales. Bueno, ¿ok? Entonces, sí, alto, entonces suponte tú que estuviéramos en presencia de una estenosis aórtica bajo gradiente, bajo flujo. Recuerden que nosotros creo que en otras oportunidades que nos hemos visto, hemos hablado de que podemos hacer ecoestrés y en aquellos pacientes que no se les hace ecoestrés, pero que igual van al protocolo TAVI, igual le hacemos calcio-score. Igual el paciente se va a beneficiar, porque esta es una estenosis crítica, igual se va a beneficiar del procedimiento. Y eso está claro descrito. Anaís, y en esta época del minimalismo que les pedimos que hagan el eco transtorácico, para un caso como este, ¿estarías bien con un eco transtorácico o preferirías trabajar con un eco transesofágico? No, este paciente es un paciente críticamente enfermo y debemos tener el control completo del estado hemodinámico y para poder evaluar cualquier tipo de complicación va a ser muy difícil con el eco transtorácico. En estos casos yo habitualmente prefiero hacerlo con eco transesofágico y de hecho aquí nosotros hacemos abordajes minimalistas en la mayoría de los casos electivos, pero en la guía la propuesta es continuar con eco transesofágico. Mira, me gusta que ya ha hablado la mitad y todavía no han hablado los hemodinamistas y parece que es Patavi. Esto está bueno. Vamos. Sí, perdón, Luis. Estos pacientes, no sé qué piensan ustedes, pero estos pacientes críticamente enfermos con fracción de eyección tan deprimida, tiene un Euroscore alto, por lo tanto, sería mejor para procedimiento percutáneo, pero colocarlo en soporte ventricular, hacerle una valvuloplastia y esperar mejoría, o se podría hacer de una vez, colocarlo en soporte ventricular, quizás un ECMO tipo veno arterial, y hacer de una vez el TAVI sería mejor. O sea, ¿se hace el procedimiento de una vez o se espera mejorar condiciones? Responde tú, yo tengo mi opinión. Yo quiero hacer un comentario en el mundo real donde vivimos la mayoría aquí. Son pacientes que están descompensados en insuficiencia cardíaca, llegan a nuestro hospital a la emergencia y no tenemos la válvula en ese momento, pero le podemos hacer una valvuloplastia. Y es lo que hemos hecho, le hacemos una valvuloplastia con balón y resolvemos la válvula después, porque es la realidad. Cuando llegan a la emergencia, no hay nada de eso, y yo creo que en esta paciente que está clase funcional 3 o 4, muy descompensada, hay que considerar eso. ¿Y si le haces la valvuloplastia y te queda con una insuficiencia aórtica severa? Pero si no se la hago, se va a morir. ¿Ah? Si no la hago, se va a morir por la estenosis. Sí, el riesgo de la valvuloplastia es que con insuficiencia que la va a tolerar peor. ¿Y si yo te pongo la válvula en el hospital? Sí, la válvula se la podemos Te la poner. llevo, la tienes en el hospital. Si ¿Harías la misma o le harías, o le pondrías la válvula de una vez? Si tengo la válvula, le pongo la válvula de una vez. Ok, entonces es un tema económico. Por supuesto, un tema económico. del mundo real. Okay. Bueno, ahí coincide una cuestión que comentó el doctor Tovar, y no sé si lo pusieron a propósito, lo de los 108 latidos por minuto que hiciste como énfasis. O sea, esta paciente está críticamente enferma, o sea, está en falla cardíaca, disfunción sistólica, estenosis aórtica crítica. Como todos los pacientes, hay que hacer una discusión del jardín, pero una discusión de rápido. Fast discussion, y ir a tomar la conducta que se vaya a tomar. En este caso, a diferencia del caso anterior, tenemos riesgo quirúrgico elevado. No sé si elevado o rayando en inoperable, pero elevado, seguro. Vamos a ver qué riesgo tenemos para TAVI, vamos a evaluar todos los parámetros que tenemos de TAVI. De entrada, tiene también cosas retadoras, y ahí voy a lo que comentaba Carlos, el tema con las bicúspides y válvulas severamente calcificadas. Realmente no es que haya una tecnología de prótesis mejor que la otra. Yo siento que, porque uno ve registros y ve estudios y ve publicaciones de resultados de bicúspides con balón expansible
muy buenos, pero también ves resultados de autoexpansibles también buenos. Yo pienso que en estos casos, y sobre todo esta paciente que está críticamente enferma, uno tiene que resolverlo con la válvula que lo pueda resolver más rápido, mejor y te sientas más cómodo. Es resolverlo. Aquí estamos hablando de no solamente tratar la estenosis aórtica, sino que estamos salvándole la vida a una paciente que está muriéndose. Entonces, una paciente crítica, bueno, en fin, lo dice, estado crítico. Entonces, yo creería que me inclinaría más hacia TAVI. Ujú. Ok. Víctor, yo sé que te voy a hacer una pregunta. ¿Tú lo llevarías a TAVI o a cirugía para ponerte la próxima lámina? TAVI de una. Ok. Entonces te voy a poner la siguiente lámina, donde para tu propuesta de TAVI hay unas dificultades anticipadas en este paciente. Nosotros tenemos que saber que llevar a este paciente a TAVI vamos a tener todos estos problemas y qué podemos hacer para atenderlo. ¿Cómo hacemos para minimizar el problema que tenemos enfrente? Ok. Voy a empezar comentando una lámina anterior, lo de los 70 años. Cuando yo soy un fanático de exigir la edad para los TAVI, recordemos que una indicación de TAVI es una contraindicación para cirugía y ahí la edad no tiene nada que ver. Es decir, nosotros hicimos un paciente en una ocasión, joven, porque era parapléjico, no podía respirar, era ebótico, entonces ese es un tema distinto. Entonces la edad es para los pacientes que pueden llevarse a TAVI o a cirugía. En pacientes que tienen contraindicación absoluta para cirugía, que pudiera ser ahí la edad no tiene nada que ver para el tema del TAVI. Es correcto. Dicho esto, la fracción de edición de este paciente es 12%, cuando lo que voy a decir va a parecer un poco raro, no me preocupa tanto, porque el gradiente medio de este paciente es 59 milímetros de mercurio, ni siquiera es 40. Y no el post-transitorio, ese no le damos ningún valor, pero el medio bien medido, 59, quiere decir que ese paciente tiene reserva contráctil, y yo no le voy a hacer un ecoconducta a este paciente, puesto que ya me está generando un gradiente alto. Y claro que el 12% asusta, no voy a decir que no, pero el hecho de que esté generando gradiente no es lo mismo que tuviera 30 de gradiente medio, en cuyo caso probablemente ese paciente ni siquiera podría ir para TAVI, dependiendo del ecoconductamina, que sí se lo haría. En segundo lugar, la aorta bicúspide, a pesar de que es cierto, pudiera ser candidato a los dos, y hay algunos trabajos que se inclinan hacia el balón expandible, puesto que remodelan mejor el anillo, de que se acomoda mejor la válvula, y yo me iría con una balón expandible sin lugar a duda. El tronco principal es 9.5, que es casi 10. Si no tiene mucho calcio, si los senos son grandes, no le tendría mucho miedo a ese 9.5, que no es el 5 o 4 del caso anterior. De verdad que tampoco por ahí, digo, esto no es un criterio para yo decantar el caso. Con respecto a los accesos femorales, sí me preocupa. Chad y yo, bueno, el grupo de Harting nuestro tiene experiencia, al menos con un caso. Bueno, tenemos experiencia con transaórtico bastante, unos 20 casos. Y realmente lo bueno es que su trabajo lo hace el cirujano cardiovascular. Nosotros estamos tomando café mientras tanto y no nos preocupa mucho, no aumenta la movilidad, no aumenta la mortalidad. Y después trabajar de un abordaje transaórtico es muy fácil para el hemodinamista, mucho más directo. Pero apartando de eso, tenemos un par de casos que hicimos un acceso ilíaco alto, un abordaje abdominal, y eso pudiera ser, pues, digamos, una posibilidad de tratamiento para un paciente que no tenga acceso allá abajo. Las válvulas autoexpandibles sí podría utilizarse en arterias de 5 milímetros, las válvulas expandibles no, piden por lo menos 5.5, de tal manera que si yo me estoy yendo de una vez por una válvula expandible, me iría de una vez con un abordaje ilíaco alto, que hace Chadi, o un transaórtico. De verdad que yo, en mi opinión, que ese paciente va para un TAVI, válvula expandible, con un abordaje ilíaco alto o transaórtico, y no me preocupa, pues, sí me preocupa, pero creo que va a ir bien con ese 12% porque tiene reserva contráctil importante. Ok, nos quedan 8 minutos, vamos a ver qué pasó con este paciente porque se fue complicando, ¿no? Entonces, a lo que yo pensaba que le iban a apuntar, qué bueno que nadie lo vio porque ahí fue donde se nos complicó, que fue la aorta torácica tortuosa. Y pues, todos pensábamos que ese es el menos importante y ahí fue donde tuvimos el problema. Bueno, como más o menos lo explicaron, fuimos con anestesia general, se puso en bypass cardiopulmonar por la femoral derecha, hubo que hacer arteriotomía en todos los accesos porque ninguno se identificaba, no los palpábamos. De hecho, el tercer acceso se hizo humeral igual, quirúrgico. Se hizo la coronariografía, avanzamos la primera vez la válvula sobre una guía confida, hicimos una predilatación por la aorta bicúspide, porque poner una válvula bicúspide sin predilatar a veces es complicado. Y usamos un balón especial, que son unos balones que son
permiten el flujo cuando tienes el balón inflado, que se llama True Flow. Pusimos una válvula autoexpansible por la femoral, porque era 14 French y nos permitía navegar sin introductor por la femoral, por una arteria de 5 milímetros. Intentamos colocarla a 2 milímetros de profundidad, guiamos el procedimiento con eco transesofágico. Entonces, aquí está la valvuloplastia, y lo que hicimos fue que hicimos un aortograma al momento de tener el balón inflado para ver si se ocluía la coronaria, el tronco izquierdo de la coronaria izquierda. No se ocluyó, nos dejamos de preocupar ya por la coronaria izquierda. Fíjense esta guía, fíjense que esta guía es radio, no tiene un cambio en su opacidad. Y aquí viene nuestro problema. Ustedes están viendo aquí que ya liberamos la válvula, pero fíjense que es otra guía. Para llegar allí, avanzamos el sistema Evolut sin introductor, no pudimos pasar el arco, no navegamos el arco, no había manera de pasar el arco, sacamos la válvula, pusimos una guía Lunderquist, no pudimos navegar a través de una guía Lunderquist. Por el acceso secundario que lo teníamos en la humeral derecha, pasamos una segunda guía de Lunderquist, o sea, con 2 guías de Lunderquist no pudimos cruzar. Y mientras empezamos a inventar otra maniobra, que si consígueme un snare para traccionar el sistema, hicimos un poco más de fuerza y pasamos. Pasamos, pusimos la válvula a 2 milímetros de profundidad, se veía bien. Aquí vemos el ortograma después de implantar la válvula. Toda la parte ecográfica se veía muy bien. Yo salí a hablar con los familiares y Piamo me llama. Carlos, deja hablar con los familiares y ven a ver el eco. Y Piamo mira el eco transesofágico y nos dice, en esta aorta hay un problema. Y Piamo identifica que habíamos causado un hematoma intramural, que se estaba dilatando la pared de la aorta. Miramos los vasos supraórticos, vimos que no había afectación en los vasos supraórticos, y en base a la medida de la tomografía original, decidimos que teníamos que poner una endoprótesis, hicimos un nuevo ortograma, vimos ese sitio donde teníamos extravasación de contraste, y gracias a Dios habíamos hecho la planificación y pudimos colocar una endoprótesis. A los 2 días hicimos la tomografía y corroboramos que tenía un hematoma intramural, y el paciente evolucionó satisfactoriamente. Este es su control tomográfico después de 1 año de seguimiento. Excelente caso. ¿Por qué decidieron una autoexpandible cuando tenían el problema de la aorta, que ahí hubieran utilizado un sistema con deflectante? Lo dijimos en el primer caso. Y en segundo lugar, en pacientes críticamente enfermos, la autoexpandible, que es una buena válvula, es mucho más demandante, lleva mucho más tiempo. Bueno, tenía apoyo de circulación también, pero es decir, una válvula, en este paciente crítico, una válvula expandible que tú llegaste 5 segundos, la dilataste, pues probablemente tenga un resultado mejor para el paciente. Y con esa curva, yo probablemente hubiera usado un sistema deflectante, para lo cual hubiera utilizado una ilíaca o un transabórtico. Pero fíjate que me lo dijiste ahorita, ¿no? Antes, cuando viste el arco aórtico. Yo te dije siempre. Válvula expandible, abordaje femoral o transaórtico. Te lo cuento porque realmente... no hubiera puesto es autoexpandible con esa anatomía. Te lo cuento porque yo tampoco le paré al arco. Si me preguntas, a lo que yo le paré fue a la ilíaca, que medía 5 milímetros, y una Evolut pasa por un vaso de 5 milímetros. Eso por un lado. Fíjate que tanto no me preocupé que subí sobre una confida la primera vez, porque no pensé que se me iba a trancar la válvula allí. Y después, a pesar de haber hecho todos los pasos que tú haces para que una válvula pase por un arco complejo, pasó rompiendo. O sea, no pasó sin hacer una fuerza exagerada, ¿no? Entonces, aquí uno tiene que tener ese balance que tú dices entre las bondades de un sistema deflectable que me permite resolver el problema del arco versus las bondades de un sistema de menor perfil que me permite ir por una ilíaca, una femoral más pequeña. Ahora, ¿no? Porque dijiste que hicieron arterotomía porque no tenía pulso, ¿no? Que eso también puede explicar por qué medían 5, entre comillas, la femoral. Esas femorales estaban como para que no cupiera un 14 French. Pero sí, la verdad es que navegamos por directo con el sistema que no necesita introductor. Sí. Pero las cánulas de los cirujanos, que normalmente necesitan una arteria de 6 milímetros, pasaron sin problema. O sea, su canulación arterial para ponerlo en bypass pulmonar no tuvo problema en navegar. Yo nunca he leído... yo creo que en ese paciente, en esa condición, cuando tú ves una arteria tan pequeña que no se corresponde con enfermedad arteriosclerótica, no hay calcificación, como se veía en esas femorales, yo creo que es más hipoperfusión sistémica que realmente una arteria que mida 5 milímetros. Yo ahí particularmente creo que me venía con el 14. Aórtico, tal vez. Ahora, nunca he escuchado lo de la nitro para las femorales, nunca he leído nada de eso, pero abre un campo de observación al menos. Me parece interesante que esos pacientes que tengan arterias límites, tal vez hacer un control
con nitro, no lo sé. Nunca he Lo que, leído la- lo que sí hemos hecho mucho en endoprótesis es que cuando tienes un diámetro muy pequeño es colocarle propofol al introductor o al sistema de liberación antes de ponerlo en el vaso. Los anestesiólogos lo ven a uno con cara de loco, pero funciona, dilata el vaso, navega mucho mejor, tiene un efecto lubricante y vasodilatador. Ujú. General, estaba con transesofágico y... Ujú. Sí, realmente si tú me dices que yo pensaba que había esa tortuosidad en la aorta cuando vi el ortograma, no. Y además que tenía como buen cálculo. O sea, yo nunca pensé que la válvula no iba a navegar por la aorta. Ahí también, porque se ha hablado mucho del tema de los sistemas deflectables y la navegabilidad en la aorta, o sea, también considerar y tomar en cuenta que hay sistemas no deflectables autoexpansibles que tienen una navegabilidad excelente, equiparable a los sistemas deflectables, ¿no? O sea, quizás el caso de ébulo no habría sido la mejor para esta anatomía, pero válvulas no las tenemos disponibles lamentablemente en Venezuela, pero nada, Víctor tiene una muy buena navegabilidad, Accurate tiene una muy buena navegabilidad, o sea, habría opciones también autoexpansibles si fuera el caso que lo requiriera el paciente. La ébulo tiene mejor, bueno, no, que yo nunca entendí por qué se lo pusieron en primera instancia, lo de los dos palitos estos que no dejaban, entonces ahorita se lo quitaron y navegan. Pero sí, la FX navega. Carlos, ¿hubieras hecho algo distinto en este paciente? Las principales complicaciones todavía, a pesar de que se ha disminuido el perfil de las prótesis transcatéter, pudieran ser las complicaciones vasculares. Comenzamos con un primer caso en donde la precaución la estamos teniendo precisamente en algo similar a esto. El primer caso que presentaste es un caso ideal para TAVI, solamente que teníamos un aneurisma de 4.6, 4.7 en arco aórtico. Yo creo que todos estos pacientes, y sobre todo si nos apegamos a que son pacientes realmente de alto riesgo para cirugía, tienen algunas comorbilidades en donde se pudiera disminuir las complicaciones vasculares con los accesos alternos. En el New York Valve de hace 3 semanas presentaron una nueva válvula expansible con balón que pasa por un introductor 8 French. Igual, autoexpansible, no es que es 8 French fijo. Pero yo creo que el tema de la evolución de los perfiles de estos sistemas es indetenible. O sea, estas tecnologías van cambiando y de un día a otro. Y también tengo este comentario porque muchas veces pensamos que nos vamos a enfrentar con un paciente dentro de 8 años, cuando venga con la válvula restenosada y tal, con las tecnologías que tenemos hoy. Pero es que en 8 años vamos a tener tecnologías totalmente diferentes. Esto es la terapia de mayor evolución tecnológica en el área de la cardiología intervencionista de los últimos 15 años y cada día están apareciendo nuevos sistemas y nuevas formas de intervenir a nuestros pacientes que nos permiten manejar muchas de estas situaciones. Vamos. Bueno, ya para cerrar, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a todos los presentes, buena defensa de los cirujanos, igual quedamos 2-1, ganamos. Y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, los invito.